El gobierno nos dice que en México no se censura a nadie y sin embargo a lo largo de las últimas semanas hemos podido ver una serie de casos de censura, quizás no la censura tradicional ordenada por la Secretaría de Gobernación, pero de todas formas censura. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Héctor de Mauleón. Él es periodista, columnista del periódico El Universal, también escritor de libros que a mí en lo personal me gustan y que recientemente fue objeto de un acto de censura, en este caso del Instituto Electoral de Tamaulipas. Cuéntanos en primer lugar el caso por aquellos de nuestros Sí, claro, Sergio, que no muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. El 1 de mayo publiqué una columna en el periódico El Universal sobre las redes de huachicol del estado de Tamaulipas, a partir de un documento que el antiguo secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, le envió al general Audomaro Martínez del Centro Nacional de Inteligencia, alertándole de la existencia de una red de tráfico de huachicol que operaba desde la aduana de Tamaulipas y a cuyo frente se encontraba un personaje llamado Juan Carlos Madero Larios. Pues resulta que este personaje es cuñado de quien había sido consejera jurídica de Américo Villarreal, que había renunciado al cargo para poder competir por la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Entonces hice la relación. Había un párrafo en la columna que decía que esta señora, Tania Contreras se llama, era la carta fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del tribunal. A partir de esta columna fui denunciado por violencia política de género. Este párrafo... Por violencia, pero no tiene nada que ver el párrafo con violencia política. El párrafo, según la denunciante, dejaba de lado su trayectoria política y profesional y la ponía como ficha al servicio de un partido. También debe tener algún tipo de trayectoria... Espero personal. Que eso sea lo que decida el Tribunal Federal. Pero de entrada, el Instituto Electoral de Tamaulipas dictó una serie de medidas cautelares en las cuales se me ordenaba bajar la columna y no volver a referirme a Tania Contreras en lo sucesivo. Eso es una censura. Censura previa. Un acto de censura y un acto de censura previa, porque no solamente estaban censurando lo ya publicado, sino me prohibían volver a pensar o a indagar, investigar, escribir, nada que tuviera que ver con este personaje, con esta funcionaria. Bueno, pues nosotros en el periódico tuvimos una conversación en la que precisamente llegamos a esa conclusión y decidimos dejar la columna y recurrir a un litigio. ¿Estás desacatando la orden del Instituto Electoral? Pues estamos todavía en el proceso de... Ahora, no es el único caso. También a una ciudadana de Hermosillo, Sonora, Carla Estrella, una diputada, la acusó de violencia política de género. Parece que esa es la forma en que se censura ahora, porque pues señaló que se había modificado el orden de las candidatas mujeres allá en Sonora para favorecerla a ella. Ella es esposa de Sergio Gutiérrez Luna, un poderoso coordinador de los diputados de Morena. Y se le ordenó ofrecer disculpas públicas. Hasta la fecha todavía tiene que ofrecer disculpas públicas todos los días. Y bueno, pues esto ha resultado incluso contraproducente para esta diputada Karina Barreras. Fue totalmente contraproducente porque no solamente hubo una reacción brutal en las redes sociales en contra de este acto de abuso de poder, de autoritarismo y de censura. Le ordenaban a esta ciudadana contratar 2 diarios nacionales para disculparse en 2 diarios nacionales, aparte de ofrecer diariamente a lo largo de 30 días una disculpa a la diputada a la que supuestamente había violentado en razón de género. Está un caso que a mí me parece escandaloso, que es el de este periodista de Quintana Roo, al cual ya le pusieron un censor personal. De Campeche, ¿no? De Jorge. De Campeche. Jorge González. Jorge Luis González. González Valdés, sí. De Tribuna, de Campeche, efectivamente. Curiosamente, Tribuna es una publicación que fundó el negro Sansores Pérez, el padre Carlos, de la gobernadora. El padre de la gobernadora que está pidiendo que se censure tanto al periodista como a la publicación. Algo peor, tiene que revisar un interventor designado por el gobierno de Laida Sansores todo lo que escriba o lo que vaya a publicar este personaje. ¿Eso es constitucional? Yo creo que no, yo creo que es un atropello. Es un atropello porque además el derecho a la libertad de expresión está garantizado en la Constitución. Artículo 6º y 7º, el artículo ¿no? 6, así es. Entonces, parece que no bastan los artículos de la Constitución frente a esta embestida, que ya no podemos hablar de casos aislados.
tenemos que hablar de un patrón que se está dando en Hermosillo, que se está dando en Tamaulipas, que se dio en Veracruz, que se está dando en el estado de Campeche, etcétera. Se suman muchísimos casos, no solamente contra medios, no solamente contra periodistas, sino ya, como lo has anotado, contra ciudadanos, por haber puesto un jajá en un tuit. El Instituto Electoral le pide a Laisha Wilkins que explique por qué lo subió, si alguien le pagó, si está al servicio de un partido político, por haber puesto una carcajada escrita. Bueno, y vemos también, por ejemplo, en el caso de Laura Brugés, espero pronunciarlo correctamente, que lo que pide el INE es que revele sus fuentes. Bueno, uno de los principios de los derechos, de los principios del periodismo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues es la protección de las fuentes. El periodista tiene derecho a proteger sus fuentes. Sí, así es. Se está pidiendo pasar sobre todo esto, pero hay algo que llama la atención y que ahora son los institutos electorales los que están actuando como fiscalías, siendo convertidos en instrumentos de persecución contra periodistas. Y por otro lado, creo que el instrumento de la violencia política en razón de género era muy necesario, o es muy necesario, en un país en donde las mujeres están sometidas a violencias atroces diariamente, pero se está usando de una manera, se está pervirtiendo para emplearlo de una manera política. Y para proteger a la clase política o a las mujeres más poderosas, digamos, que tenemos en nuestro país. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que en México no hay censura. Incluso ella ha dicho que no está de acuerdo con la sanción que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le impuso a Carla Estrella, aunque pues claramente es porque está teniendo también consecuencias muy negativas para Morena, que se está presentando cada vez más como un partido censor. Pero ¿realmente no hay censura? Mira, no solamente hay censura, porque estamos viendo los casos, sino hay un proceso en el cual hay un sistema de humillación contra los ciudadanos. ¿Recuerdas el caso del abogado que fue sentado junto a Fernández Noroña a pedir disculpas públicamente y ante las cámaras del canal del Congreso, mientras a Noroña le servían café? El abogado estaba pidiéndole una disculpa por haberlo increpado en el aeropuerto. ¿No son esas penas infamantes que están prohibidas en la Constitución? Mira, cuando me notificaron a mí, fue porque yo no escuché cuando estaban tocando la puerta. De hecho, me avisó mi perro que algo estaba pasando afuera, y encontré a un personaje pegando en la puerta, como en tiempos de la Inquisición se pegaban las notificaciones, la resolución del instituto requiriéndome. Entonces, pues si yo no hubiera estado en la casa, ahí se hubiera quedado pegado, pero como un método de exhibición pública, como en esos tiempos. Pero además son condenas antes del juicio. O sea, lo que nos estás diciendo es que este proceso pues apenas va a empezar, y sin embargo el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas pues está imponiendo medidas cautelares que son un castigo antes de un juicio. Sí, me impusieron en una segunda resolución porque no acatamos las primeras medidas. También ofrecer disculpas durante 16 días consecutivos, dejar anclada en mi columna de fijo la disculpa, es decir, mientras se publique mi columna, pretenden que aparezca la disculpa en favor de Tania Contreras. Me recomendaron una serie de bibliografía para sensibilizarme sobre la violencia política de género. Se ordena que me inscriban 4 años en el listado nacional de violentadores de género, al que se hicieron todo lo posible porque no llegara Cuauhtémoc Blanco. Las sentencias más leves, cuando te llegas a ese listado, son de 3 años. Ellos consideran que es tan grave la falta que cometimos el Universal por publicar la columna y no bajarla, y yo por escribirla y no bajarla, que nos van a dejar 4 años al lado de personas que sí efectivamente han cometido violencia política de género contra las mujeres. Bueno, ¿no? Y lo que vemos en el caso, por ejemplo, de la diputada Dato Protegido, digo eso porque no sea que me acusen de violencia política de género, la diputada de Hermosillo, Sonora, lo que vemos es que ella consideró que un comentario de una ciudadana era violencia política de género. Sin embargo, con toda la tranquilidad del mundo, votó para impedir que Cuauhtémoc Blanco fuera sometido a un juicio político por una acusación de violación. O sea, violar no es violencia política de género, pero opinar sí. No, esas son las incongruencias, y es exactamente de esa manera como exhiben el abuso de poder. Tienen todo.
no tienen contrapesos, no tienen mecanismos de observación del poder, cada vez hay menos rendición de cuentas, y entonces lo que esto revela es la sensación de omnipotencia que están alcanzando. Pero además ya están ocupando el Poder Judicial, va a ser completamente claro esto a partir del próximo 1 de septiembre, tengo entendido. Pero a ver, esta carta fuerte que tú señalaste para llegar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, va a ser la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Llegó con los acordeones. Pues claro. Es decir, era la carta fuerte de Morena que aparecía al frente de un acordeón y lo que estaba en ese acordeón se cumplió. Entonces, lo hacen de manera impúdica, ya no les importa mentir, ni siquiera hacen el intento de disimular. Van avanzando cada día en la construcción de un sistema cada vez más autoritario. ¿Podemos hacer algo los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que fue la reacción en el caso de Carla Estrella fue completamente sintomática. Bueno, hasta la propia presidenta cuestionó el fallo. Es. Le llamó a la diputada a que actuara con humildad y no con soberbia. Y esto se debe a la reacción explosiva que hubo en las redes. Entonces quiere decir que todavía los ciudadanos y la sociedad tienen mucho que aportar y tienen mucho que decir frente a esta embestida, no solo contra la libertad de expresión, sino esta embestida en la construcción de un sistema autoritario. ¿Te arrepientes de haber escrito el artículo? No. Voy a acatar el fallo del Tribunal Federal, estamos esperando a que llegue a la última instancia. Lo que el tribunal resuelva será inatacable. Si me ordenan que me disculpe, me disculparé. Si me ordenan bajar la columna, la bajaré. Si ordenan que me quede los 4 años con mi nombre, mi cara, mi dirección en el registro de violentadores, pues lo tendré que hacer. Probablemente podré recurrir a una instancia internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero por lo pronto es inatacable lo que resuelve el tribunal. ¿Hay algún elemento de tu columna, de tu artículo, que a tu juicio haya sido comprobado que era equivocado? Pues no. Ahí está. Todo lo que dijiste. La columna está a la vista. Sí. El documento existe, sí. En donde señalan al cuñado de Tania Contreras. La relación familiar de Tania Contreras existe. El hecho de que fue la carta fuerte, de que fue consejera jurídica. Que fue electa y que estuvo en los acordeones y que fue electa. Y quedó. Entonces, no hay una línea en la que yo pudiera haber incurrido en falsedad, en que hubiera cometido una agresión, etcétera. Lo único que puse fueron datos. ¿En alguna ocasión has cometido violencia de género? ¿Has agredido alguna vez a una mujer? Pues, ¿Alguna vez has hecho lo que hacía constantemente Cuauhtémoc Blanco como gobernador? Mi columna está a la vista. Desde hace más de una década. Aparece 4 veces a la semana en el Universal. Puede ser consultada, puede ser cotejada, puede ser desmentida. No ha ocurrido. ¿Has tenido el apoyo del Universal completamente? Totalmente, sí. El Universal creo que está dando una batalla que puede sentar un precedente frente a esta embestida. Para todos, para los que escribimos para otros periódicos, para los que hablamos en televisión o en radio, ¿sí es una batalla por la libertad de expresión? Creo que es una batalla por la libertad de expresión. Aprovecho para agradecerte porque tú has acompañado esta batalla, la has estado documentando en tu columna. Creo que ha unido de alguna manera a un gremio muy desunido. Aunque estemos en medios distintos, eso no tiene nada que ver, ¿no? Incluso, apoyadores sistemáticos de la 4T están levantando la voz frente a esto. O sea, se preocupan también por la censura. Se preocupan también por... Es evidente, es inocultable la censura. O sea que, a pesar de que la propia presidenta de la República nos dice que vivimos en el país más democrático y en un país en el que no existe la censura, estamos perdiendo espacios para la libertad de expresión. Cada día un poco más. Héctor de Mauleón, periodista del periódico El Universal, también en medios distintos, del Foco. Gracias por esta conversación. Te agradezco muchísimo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.